Muy buena, Antonio, te habla tu instructor de golf, David. ¿Qué tal? Vamos a ver un poquito los puntos fuertes de nuestra última clase, los débiles, en qué íbamos a poder trabajar un poquito más a fondo, etcétera. Bien, pues quiero que le echemos un vistazo a la imagen de la izquierda, lo primero, para ir viendo un poquito qué tal nos iba ese plano de swing en la subida, qué tal estábamos trabajando el palo a la subida. ¿Ves cómo está trabajando bastante en línea? De hecho, a la subida no quiero ponerle ninguna pega, a excepción de este pequeño detalle en el que sí, bueno, si hablamos que la mano derecha le soltaba un poquito y queramos provocar que existiese un poquito más de unión, ¿de acuerdo? Un poquito más fijo sobre el grip. De todas formas, está muy conseguido ese plano en la subida, ¿de acuerdo? Quiero que nos fijemos también en la imagen de la derecha, aparte de esas dos líneas que ahora veremos cómo estamos trabajando. Quiero que nos fijemos ahora mismo en cómo estás trabajando ese quiebro de mano cuando subes. Quiero que nos fijemos un poquito aquí, ese brazo izquierdo, cómo va recto. Y ya hemos conseguido aquí prácticamente un ángulo recto entre el palo y el brazo, con lo cual es perfecto. Aquí ese ángulo ya lo incrementa. Y sigue incrementando bastante ese ángulo. ¿Positivo? Sí, por supuesto, porque esto va a hacer que acumule muchísima energía. Un puntito negativo quizá, pues que al crear tanto ángulo, tanto quiebro de muñeca, es lo que puede ocasionar un poquito que en esa imagen, en la izquierda, se suelte un poquito nuestra mano derecha, con lo cual, bueno, vamos a intentar seguir haciendo un buen quiebro, pero sin exagerar demasiado. ¿Qué quiere decir? Que bueno, aproximadamente una vez que llegamos, seguimos, una vez que llegamos a este quiebro, es más que suficiente. Lo único que quiero es mantener la rotación del torso y no provocar excesivo quiebro en esas muñecas, que ya has visto que al final nos puede provocar un poquito de desconexión en el grip. Ok, bueno, esto como pequeño detalle, ¿de acuerdo? Estábamos trabajando muy bien el plano en la subida. Muy buena conexión de tu codo derecho al final de la subida, quiero que veamos aquí, bastante buena conexión. ¿Por qué? Pues desde el punto de vista, en la imagen de la derecha, vas a ver que tus manos están realmente bien colocadas. Digamos, no las tenemos demasiado arriba, no tenemos un swing excesivamente amplio, muy desconectado, con lo cual consigues tener las manos bajitas, cerquita de tu hombro, y eso nos permite que nuestro codo derecho esté mucho más próximo al cuerpo, y eso nos vaya a dar un poquito mejor de seguridad a la hora de subir el palo. Por ahí fenómeno. Ahora sí, recuerdo que a la bajada veíamos cómo ese plano cambiaba, ¿de acuerdo? Si ves ahora, perdón, con los círculos. Ahora sí vemos que esa línea cambia un poquito, se separa bastante de nuestro plano inicial, toda esa distancia hemos hecho de más, pero recuerdo que ya te comentaba que justo este plano que viene un poquito desde fuera hacia adentro y que ahora sí exagerábamos bastante esa compensación bloqueando, y lo otro más importante, recordábamos que decíamos un poquito el clásico barrigazo, ¿vale? El clásico barrigazo que nosotros denominamos una extensión anticipada, que con esa última línea que te acabo de dibujar vas a ver como cuando pegas, ¡pum!, se para muy rápido, ¿de acuerdo? Pues más o menos de esa forma evaluamos un poquito nosotros ese barrigazo que generalmente se suele decir, esa extensión, y ves como ahora tu ángulo del cuerpo, tu espalda, está bastante más recta, tu pierna también está bastante más recto. Digamos que hemos guardado poco los ángulos que teníamos en un principio en esa posición, ¿de acuerdo? Vale, entonces, aunque eso era una cosita que nos traía un poquito preocupados por el tema fuera-adentro, bloqueamos, extensión, vale. Recuerdo que lo que queríamos hacer en primera instancia era trabajar un buen movimiento de cuerpo en la subida, que consiguiésemos trabajar bien esa rotación de hombro sin ese desplazamiento de caderas. Quiero que fijes ahora en las caderas como ahí hemos salido todo este trozo, ¿de acuerdo? Esto era lo que nosotros no queríamos, desplazar ese pequeño vaivén que hacemos, esa traslación hacia la derecha, era lo que no
no nos gustaba en exceso. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al tope de la subida, fíjate que la posición de tu espalda es prácticamente recta. Eso nos iba a impedir cargar correctamente nuestro golpe, tensar bien nuestro cuádriceps derecho, trabajar también potente nuestro glúteo derecho, que nos hiciera tener un poquito más de fuerza, de presión a la hora de luego bajar el palo por una línea correcta. Con lo cual, ¿qué es lo que estuvimos trabajando bien tú y yo? Un par de ejercicios desde este punto de vista. Quiero que veamos que empezamos a trabajar desde la parte alta, la rotación desde la parte alta. Tu rodilla derecha te señalaba para que mantuviéramos bien esa flexión, que trabajara la parte alta, se dirigía un poquito hacia nuestra parte derecha, pivotar un poco sobre nuestro pie derecho. Eso hacía que el torso desplazara un poquito hacia la derecha y eso hiciera que cargáramos bien el peso a la parte derecha, no por desplazamiento lateral de cadera. Esa era la pequeña diferencia. ¿Y cuál era nuestra consecuencia desde este punto de vista? Quiero que te fijes, ahí ya lo había hecho fenomenal, ya habíamos estado un rato practicando. Te voy a marcar aquí una línea para que veas si estamos o no desplazando. Ahí está fenomenal, solamente asoma un poquito el bolsillo, ¿de acuerdo? Por la holgura, ¿no? Y lo que sí me interesaba era que cuando llegábamos aquí viéramos esta línea. Fenómeno. Esa forma en la que ya estamos trabajando con la espalda mejor hacia nuestro lado derecho, inclinando un poquito y haciendo cargar un poquito ese cuádriceps que luego nos va a dar potencia a la hora de bajar. Un ejemplo que nos viene muy bien que veamos y así comprendemos un poquito mejor lo que quiero explicar es, bueno, yo creo que todos conocemos, Ernie Els. Cuando ha subido el palo, quiero que nos fijemos también en esa parte, en esa forma de espalda como tiene inclinado hacia su lado derecho. Eso es lo que estábamos intentando potenciar. Y además vemos cómo tiene su rodilla derecha, sigue flexionada. Eso era, de hecho lo podemos ver bien aquí, cómo se nota que la rodilla derecha sigue flexionada, trabajando muy bien el glúteo, trabajando muy bien el cuádriceps. Y recuerdo que sí me comentaste, David, pero la rodilla derecha me molesta un poquito. Bien, lo que hacíamos un poquito para evitar ese dolor era tan sencillo como abrir un poquito la punta del pie derecho hacia afuera, no mantenerlo siempre hacia el frente, sino que abríamos 10-15 grados ligeramente la punta del pie derecho hacia afuera. Eso nos va a permitir pivotar mucho mejor sobre nuestro pie derecho y cargar mucho mejor nuestro golpe, trabajando bien el torso sobre la parte derecha del cuerpo. Fenómeno. Ahí hemos hecho un gran giro. Y recuerdo que esto fue un trabajo que estuvimos haciendo meramente charlando, comentando qué es lo que queríamos, cuáles eran esas sensaciones que queríamos provocar, cómo trabajar esos músculos que hemos estado hablando. Pero luego también nos ayudamos un poquito de ese multibrazos que te he colocado, que en las canchas de práctica bien podemos hacer bien con la bolsa de palos, bien con un stick clavado en el suelo o cualquier otra herramienta que se os ocurra, simplemente para que notéis que no podéis golpear. Bien, pues ahí fíjate cómo estamos trabajando. Rotación del torso. Una vez que la rotación del torso ya se queda, digamos, a tope, que ya no puede seguir girando, no podemos seguir girando nuestro tren superior sobre las caderas, ahí es donde reclutábamos la acción de las caderas para que nos dieran ese pequeño giro extra que nos permitía hacer los 90 grados típicos que estamos buscando siempre para un buen backswing. ¿De acuerdo? Entonces, vale, aquí estamos trabajando con este multibrazo, ahí he colocado una pequeña vara para que notemos la sensación, que intentar no bloquear, no golpearlo, no desplazarlo. Y con la varilla que te estoy mostrando, que ese es el ángulo de espalda que queríamos, no ese y mucho menos ese otro, que no iba a hacer tener una transferencia de peso contraria. De hecho, quiero mostrarte un poquito en esta imagen algo que fue también bastante atractivo. Un par de cositas. Primero, ese cambio de peso que digo un poco inverso, muchas veces viene ahí al no cargar bien el peso sobre tu pie derecho. ¿Qué es lo que busca tu cuerpo a la bajada? Busca tener espacio. ¿Cómo lo provoca? Quedándose detrás. ¿Ves cómo vas? Te he marcado un poquito
el círculo en tu cabeza para que veas un poco la trayectoria que sigue. La cabeza no se mueve prácticamente nada, pero luego, claro, tiene que coger espacio para golpear, quedarse un poquito detrás, se ve sin espacio y tiene que, digamos, recular un poquito hacia la parte de atrás. Tienes que irte un poquito hacia atrás para dejar salir los brazos. Una vez que hacemos bien este giro, fíjate que aquí estamos, una vez que cargamos bien el peso, la cabeza puede desplazarse ligerísimamente, ¿de acuerdo? De ahí, digamos que ahora va a tener mucha más capacidad para ir a por la bola y golpear hacia adelante, no hacia detrás, que es lo que nos pasa un poquito en esta imagen. Y todo viene derivado de cargar mejor o peor ese golpe. Entonces, quiero hacerte mucho hincapié en tu subida, en esa prioridad en la secuencia de hombros, en cómo estábamos trabajando la sensación de músculos, de tu cuádriceps, de tu glúteo, la rodilla flexionada, sin tensión, mucho cuidado con esa punta del pie, ¿de acuerdo? Que nos va a aliviar esa tensión cuando abrimos un poquito el stance, abrimos un poquito, perdón, la punta hacia el pie derecho. Y luego otra referencia que me recuerdo que te di, y era también muy buena para que nos pudiéramos observar en el espejo, es que cuando nosotros subiéramos, cuando nosotros hacemos el backswing, desde este punto de vista, quiero que veas cómo la cadera izquierda se dirige hacia abajo y la derecha sube un poquito hacia arriba. De esa forma, estamos trabajando incorrecto y por eso el peso era muy complicado de trasladar bien hacia nuestro lado derecho. Esa línea de espalda vemos que está recta y que la queríamos más bien, que marco en verde, como luz verde, que es lo que queremos, ir hacia allá, ¿de acuerdo? Ese era un poco nuestro cometido. Frente al espejo, como te decía antes, quiero ver un poco la imagen que nos va a ayudar. Esta sería, quiero que nos fijemos una pequeña referencia que hemos conseguido captar. Fíjate aquí un poco en la holgura que queda de tu bolsillo derecho. Ahí te lo marco, ¿de acuerdo? Quiero que te fijes cómo a la subida, fíjate cómo, a ver ahora dónde está, arriba. ¿Ves cómo hemos empezado a subir? Ahí ya lo tendríamos, perdón por la imagen, recuerda que era de noche y tampoco hay una claridad absoluta, pero ves cómo el bolsillo empieza a desplazarse un poquito hacia arriba. Eso nos está diciendo que la cadera derecha se dirige en esa dirección y tu cadera izquierda está desplazándose hacia abajo. En cambio, cuando hacíamos el ejercicio de frente, concentrándonos muy bien en esa secuencia, en trabajar bien los músculos, quiero que fijes cómo trabajaba esa cadera derecha. Ahí está la holgura del bolsillo. Cuando subes no la ves. ¿Por qué? Porque está trabajando en el mismo plano, que es lo que estamos buscando. De acuerdo, pues te mando mucho ánimo, Antonio, y a seguir trabajando duro. Nos vemos en la siguiente sesión. Felices fiestas, feliz año nuevo y a todo lo que toca. Un saludo muy grande y nos vemos. Chao, chao, hasta pronto.